otro podcast más. Esta vez, ¿en cuánto cuesta tu salud? Y hoy vamos a hablar del costo aproximado del TDAH o el déficit de atención. Una servidora, Stephanie Bonetti. Y Luis Ortega. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuánto cuesta la escuela en un déficit de atención? Bueno. Mira, en general, el costo de la matrícula, vamos a decir, de una clase media, está entre 15 y 30 mil pesos. Exacto. Eso es que un paciente, una persona que no tenga nada. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un déficit de atención, esto va a necesitar una escuela, o la escuela se prepare o una escuela que tenga una adaptación curricular. Y entonces van entre los 15, que sería un sueño tenerla, hasta los 40, 50 mil pesos en una clase media. Y eso sin contar con los extras que lleva el colegio. No, y la maestra sombra. Y que exacto. ¿Cuánto cuesta una maestra sombra? En mi caso, Nico usa maestra sombra como a partir de los 6 años, cuando él entró en el primer colegio que le pudo hacer una adaptación curricular, porque él vino corriendo 2 colegios donde ahí fue que yo comencé a ver que él tenía algo que no era normal. Y cuando digo normal, no es que él hacía cosas, tú sabes, que tal vez no sea otro niño, sino que a él le costaba más que a otros. Y no era un niño que sabía leer, que sabía escribir, obviamente tenía ciertas dificultades, pero era algo como que no era que él no sabía, es que no podía. El mismo control de... Él sabía que podía, exacto, pero no podía hacerlo. Y se le olvidaban las cosas, le costaba, y la frustración era muy alta. Yo dije, bueno, yo tengo que buscar una escuela que realmente pueda ayudarlo. Y en ese momento llegué a un colegio donde me dijeron, mira, tu hijo necesita una adaptación curricular. Y no solamente una adaptación curricular, para que él pueda manejarse adecuadamente, él necesita una maestra sombra. Claro. Solamente el presupuesto de maestra sombra en ese tiempo yo pagaba 17 mil pesos. Pues déjame decirte que sí, que anda por ahí. Ahora mismo, en las investigaciones que hicimos, y como sabemos que trabajamos en esa área, la maestra sombra va entre 15 y 25 mil pesos mensuales que hay que pagarle a una persona para que ayude a nuestro hijo dentro del colegio. O sea, que si ya vamos 40 más 25 mil pesos, van viendo cómo va formándose el presupuesto. Sí, la matrícula, porque la adaptación curricular tú pagas diferente. O sea, tú vas al colegio y un niño que no necesita una adaptación curricular paga mucho menos que un niño que necesita una adaptación curricular adicional. Pero además tú le tienes que dar tutoría. Aparte que eso es semanal. Y esa tutoría va entre 5 y 10 mil pesos. Yo pagaba 1,000 pesos la hora de tutoría. Exacto. Y no solamente tutoría en el año, sino sala de tarea en el colegio, que son 2,500 pesos mensuales, maestra sombra, que son 17 mil pesos, colegio que me le subía creo que un 20% a la cuota escolar, que súmale ahí que eran como 45 mil pesos mensuales. En vacaciones, él no cogía las vacaciones completas porque él tenía que hacer un proceso de entrar para él poder estabilizarse a nivel de las materias, y eso era una inversión adicional que yo tenía que hacer antes de la entrada de vacaciones, que eran 1,000 pesos la hora que yo le pagaba a la profesora. Aparte de eso, las terapias. Esto es No, espérate, no hemos terminado de salir. Vamos por partes, vamos como ya. Estamos en el colegio, entonces tenemos la tutoría, tenemos el colegio especial, tenemos lo que tiene que ver con la maestra sombra, la sala de tarea. La sala de tarea. Agrégale ahí las clases extracurriculares de fútbol, porque obviamente un niño con hiperactividad... Hay que ponerlo, eso es lo que te iba a decir, la alimentación y la parte recreativa, hay que ponerlo. Sí. Y siendo muy conservador, vamos a decir que un paciente de 10,000, 12,000 pesos, ¿no? En cuanto a comida y la parte de la... Mira, la comida para mí es una de las cosas más importantes, porque obviamente como la mayoría de niños, que es lo que te van a pedir, helado, dulce, más un niño con el tema de hiperactividad y una necesidad de dopamina. Claro. Lo que siempre le va a gustar es que el pan, que el dulce, la galletita, todo lo que sube esa dopamina. Entonces, en mi casa, yo recuerdo que yo no tenía esa educación sobre la alimentación, y yo te puedo decir que Nico fue un niño antes y un después que yo le cambié la alimentación. Claro. Es difícil, no es fácil, porque tú le dices, no, tú no vas a comer galletica, tú no vas a comer helado, tú tienes que limpiar tu despensa. Y eso es tan importante que la familia lo sepa. En la buena dieta, en un déficit de atención, un trastorno de desarrollo en general, déficit de atención, todo lo que tiene que ver con el síndrome de Rett, cualquier trastorno de desarrollo, la dieta es muy importante. Bajar esos azúcares, porque los azúcares hacen que tu dopamina se aumente de una forma artificial y esa dopamina no le funciona bien al niño. Entonces tenemos que hacer que suba de una manera natural. La mejor forma de una buena dieta y buenos ejercicios. Sí. Y no solamente eso, que aumente el tema de la adicción.
porque tú sabes que obviamente un déficit de atención siempre va a ir hacia un tema adictivo, a buscar esa misma dopamina. Y yo me di cuenta que en el comportamiento, principalmente en el aula, cuando él desayunaba huevo, aceituna, jamón, carne, proteína, el cambio incluso de conducta mejoraba muchísimo en el aula. Él estaba más atento, estaba más activo, podía prestar más atención, pero cuando él se desayunaba con conflé, había problema. Mira, eso era un problema. Eso eran 10 vueltas que le tenían que darle antes de entrar al curso. Entonces, la alimentación, a mí yo te puedo decir que si tú supieras que antes yo te puedo decir que yo gastaba más en compra que la comida, que el conflé, que esto, comprar las cositas que le gustan, que ahora, porque ahora en mi casa lo que se come es huevo, carne, proteína. Que sí es cierto que a nivel de proteína puedo aumentar, porque obviamente por ejemplo lo que come Nico, que yo le gusta, que es un jamoncito serrano, que eso es, que es una carnita, como exacto. Tú dices, tal vez un mito, comer bien no tiene por qué ser más caro. No tiene por qué ser más caro. En el caso de ahora, nosotros hicimos un presupuesto, ¿no? Que más o menos van entre 5 y 12 mil pesos, pero tal vez si tuviéramos comiendo toda esa comida chatarra, toda esa azúcar, tenemos lo mismo y además tenemos el problema de tener una dieta mala. Es que si tú quitas los dulces, que es lo más caro, tu compra va a bajar, porque en mi casa se compra, vamos a suponer la compra de Nikon, en parte es alta en proteínas, que un pescado que, por ejemplo, te va a salir más caro, no, que el pescado está mucho más caro, que tú compras una galleta y un conflé, sí, pero no es lo mismo tú desayunas un niño con proteína en la mañana, con un buen plato de proteína, te va a llegar a las 12 del día y no te va a querer comer porquería en el colegio. Eso es así. Te va a comer 3 o 4 veces al día. Por lo menos es más fácil que no la comas. Sí, es más fácil que no la comas porque ya está saciado. Y la proteína obviamente te va a saciar más. Entonces, es muy relativo, porque es cierto que tú siempre vas a gastar entre 12, 15, o sea, en un niño con una condición. Adicional a eso, ponte que tú, una familia de 4, por ejemplo, tú gastas 30 mil pesos en una compra. Pero no solamente el cambio que tengo que hacerle a mi hijo. Claro. Es el cambio que hacemos todos. Porque yo cambié mi dieta completa en toda la familia y eso fue lo que realmente mejoró. Eso es clave. Antes de pasar a los diagnósticos, eso es clave. Lo que tú dices de que todo el entorno tiene que cambiar. No es solamente el paciente. O sea, en el colegio también tiene que cambiar el entorno. Nosotros siempre pasa cuando tenemos que hablar con los colegios, reunirnos con los colegios, y los colegios son muy renuentes a entablar realmente una terapia. Una terapia, un acompañamiento con las terapias y hacer los ajustes, porque se le hace tal vez muy incómodo, se le hace tal vez a ellos muy caro, pero ese cambio ambiental es vital para la buena evolución de un paciente con déficit de atención y después vamos a hablar por qué damos estos presupuestos, porque hay forma de disminuir todo estos presupuestos.